Pues tengo que subir esto a YouTube, no se me va a olvidar. Eh, sí, ya vimos el examen. Volviendo a la materia un poco, circuitos eléctricos, ¿cómo parto esto teóricamente? Bueno, tienen que saber, básicamente, para analizar circuitos, en general hay como tres métodos. Uno es el análisis de mallas. Escribo tan mal. Análisis de mallas. ¿Ya? ¿Qué hago yo en el análisis de malla? Voy a dar ejemplos solo con circuitos resistivos, de ahí vamos a meter los otros elementos. Vamos que yo tengo una fuente de voltaje. Gracias, José. Tus comentarios me suben mucho la autoestima, te lo agradezco. Supongamos acá un circuito que tiene dos ramas, de momento, algo así. Acá otra resistencia, acá otra resistencia. ¿Qué es lo que hace uno en el análisis de malla? ¿Y de qué es lo que uno se aprovecha? ¿O qué método uno ocupa? Uno ocupa la ley de voltajes de Kirchhoff, o por su abreviación LVK. Entonces uno ocupa LVK, ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué es lo que hace la ley de voltajes de Kirchhoff? Lo que me dice es que la suma de los voltajes en una malla tiene que dar cero. Ya, ¿esto qué significa? Porque esto lo han escuchado mucho rato, yo también lo he dicho en auxiliares, pero ¿qué representa realmente? Bueno, uno cuando hace análisis de malla, uno considera que hay corrientes circulando en el circuito, ¿cierto? Entonces yo voy a considerar que una corriente I está saliendo de la fuente, ¿verdad? Y no sé, esta corriente I da vueltas acá, ¿sí? Esta es toda la corriente I dando vueltas, y hay una corriente I2 en la otra malla. Se fijan como que están circulando estas dos corrientes. En cada malla tengo una corriente y estas están circulando simultáneamente en el circuito. ¿Ya? Entonces yo acá tengo dos mallas. Bueno, en estricto rigor, de hecho, tengo tres. Tengo una malla, pero si yo me veo por fuera, si yo veo esto por fuera e ignoro la rama del medio, en verdad tengo otra malla. ¿Ya? Voy a borrar un poco acá. Uno también puede considerar una tercera malla de este estilo, pero esto en general como que es súper innecesario porque acá uno tiene dos ecuaciones de cada malla y tengo dos corrientes en cada malla. Entonces se vuelve innecesario hacer una tercera. No sé si me explico, como que con hacer estas dos de acá ya uno está al otro lado. Ya voy a aprovechar de ponerle el nombre a las resistencias, R1, R2, R3 y R4. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno ve la malla 1. ¿Ok? Esto estoy como dando puro... Voy a hacer la mayoría de este auxiliar como ejemplos. Entonces, en la malla 1, ¿qué hace? Fíjense que, según el sentido de la corriente, uno le da polaridad a los elementos del circuito. ¿A qué me refiero con darle polaridad a los elementos del circuito? Fíjense que la corriente acá está dando vueltas en esta dirección, ¿cierto? Así se ve el puntero. Está dando vueltas en esta dirección, ¿sí? Como en sentido horario. Entonces, como la corriente va en esta dirección, uno le asigna esta polaridad a esa resistencia. De igual manera, la corriente acá va en esta dirección. Entonces uno le asigna esta polaridad a esta resistencia. Si veo ese análisis en las otras resistencias, viendo que la corriente va en esa dirección, le asigno esta polaridad a las resistencias faltantes. ¿Se cachó cómo fue que se asignó la polaridad a estos elementos? ¿Alguien quedó con alguna duda? Eso es ¿Se un... cacha? Se cacha. Sí. Gracias. Ya, pues. Ahora todo tiene polaridad. Tanto las resistencias como la propia fuente de voltaje o la propia batería del circuito. Entonces, como ya todo tiene una polaridad, todos los voltajes tienen un signo. ¿Ya? Entonces, en la suma de los voltajes para la ley de Kirchhoff, ¿qué considera uno? Uno considera que si la flechita de la corriente entra por el menos, como es este caso, se considera un voltaje negativo.
¿Ya? Entonces, si tiene un voltaje V0 esta batería, la suma de voltaje voy a considerar menos V0 más el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2. ¿Sí? Y ahí terminé de recorrer la malla. Lo que hice fue ver primero la pila, luego la resistencia 1, luego la resistencia 2 y fin. Y ahí recorrí la malla, entonces esto es igual a 0. ¿Se cachan? Para la segunda malla es un proceso análogo. Si se fijan, la corriente I2 acá está entrando por el menos, entonces se considera un voltaje menos voltaje en la resistencia 2. No he hecho ninguna pregunta, estoy solamente explicando lo básico de análisis de circuitos para después hacer con más, que se cache un poco más lo que vamos a hacer después. Luego, como está entrando por el menos acá, es menos voltaje en la resistencia 2. Los voltajes de la resistencia 2 los podemos conocer, aún no me adelanto a eso, después lo vamos a ver. Más, ¿qué sigue? Si recorro la malla, tengo menos voltaje en la resistencia 2, el voltaje en la resistencia 3 y el voltaje en la resistencia 4. Y nuevamente, ahí terminé de recorrer la segunda malla. Entonces, más voltaje en la resistencia 3, más voltaje en la resistencia 4, y eso es igual a 0. Y ahí tengo dos ecuaciones. Y las corrientes, en este caso I1 y 2, son incógnitas. ¿Cómo uno puede conocer los voltajes en las resistencias 1 y en las resistencias 2, etcétera? ¿Cómo uno sabe el voltaje en una resistencia a partir de la corriente? Por ley de Ohm. Por ley de Voltaje igual a I Ohm. por R. Exacto, ley de Ohm. Alguien me dijo en el chat por internet que se perdió, pero no me dijo dónde. No sé si me quiere decir dónde para repetirlo. Lo del menos, ya. Uno recorre la malla en cierto sentido. Entonces, yo acá me di este signo para la primera malla, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? La recorro en esta dirección, ¿cachai? Este es el sentido de la corriente. Entonces, yo veo por dónde está entrando la corriente en cada elemento. Acá en la fuente de voltaje estoy entrando por el menos, entonces por eso es menos. En el otro caso, estoy entrando por el más en ambos, entonces es más ese voltaje. Eso es todo. ¿Se cachó? Súper. Ya. Entonces, por ley de Ohm, nosotros podemos calcular los voltajes en cada resistencia, ¿cierto? El voltaje en la resistencia 1 es el valor de la resistencia 1 por la corriente que circule por ahí, que ya dijimos en esta malla, por ejemplo, es la corriente I1. Entonces, I1. En la resistencia 2, ¿cuál es la corriente? R2 y 1, ¿no? Como R2, I1. O O sea, sea, hay uno, es I1, es I1. I1. Ya. ¿Seguros? Ambas. Ya, ambas. La respuesta es que es ambas, exactamente. ¿Sí? La respuesta es que es ambas. ¿Por qué? Porque esta rama del circuito es común a dos mallas. ¿Ya? ¿A qué me refiero con que es común a dos mallas? Con que por un lado, en esta malla tengo pasando la corriente I1, pero si yo miro la malla al lado, está pasando una corriente I2. Entonces, en verdad, ¿cuál de las dos está pasando? Está pasando la resta entre ambas. Si te fijas, la corriente I1 está yendo hacia acá, mientras que la corriente, o sea, está yendo hacia allá, está yendo a favor, mientras que la corriente I2 está yendo en contra, está yendo de menos a más. Entonces la corriente que está circulando por la resistencia 2 es I1 menos I2. ¿Se cacha por qué es I1 menos I2? ¿Sí? Bacán. Entonces uno va a considerar eso para el cálculo del voltaje. Entonces va a ser R2 I1 menos I2. ¿Ya? Voy a poner el chat acá, yo creo, para irlo leyendo más fácilmente. Y ahora lo mismo, fíjate que acá es voltaje en la resistencia 2, menos voltaje en la resistencia 2, que ya lo conocemos. Y ya las otras son más bien, se cacha, ¿cierto? Ahora va a ser la resistencia 3 por la corriente en la resistencia 3, que corresponde a la corriente I2 de esta malla.
Entonces va a ser R3 y 2 más R4 y 2. Es la misma corriente en ambas resistencias, ¿cierto? Todo lo que va por acá se devuelve para acá. Es la misma corriente en ambas resistencias. Entonces, nos quedan estas dos ecuaciones de acá, ¿cierto? Esta de acá que es menos B0 más I1 R1 más R2 I1 menos I2 igual a 0. Esta es una ecuación y acá está la otra ecuación. Se puede resolver y despejar ambas corrientes. No lo vamos a hacer porque no es la idea. Es solo que cachen cómo se ocupa la ley de voltajes de equipo. ¿Duda? ¿Sí? Que ¿por qué no le cambia el sentido a I1 menos I2 en el cálculo de R2? En el caso de... ¿Acá dices tú? ¿Sí? Es que ya ese cambio de sentido que decís tú está dado por este signo menos. Ah, claro. Entonces lo contrario a lo que pasa por ahí. Exacto. Como que no Ya, se bueno. calza con una polaridad. Yo puedo considerarlo al revés. Esto, ojalá que nadie se confunda con esto, pero solo para aclarar que el tema de la polaridad es un poco arbitrario. Yo puedo poner esto al revés. Menos más. No, así estaba antes. Menos más. Lo voy a poner al revés. ¿Y eso qué cambia? En que ahora va a ser así. Va a ser I2 menos I1. Porque ahora la corriente que va a favor de más a menos es la corriente I2. Y la que va en contra es la corriente I1. Y como que eso va a hacer solo que todo cambie de signo a la vez que esto cambió de signo. Entonces, en términos como en la práctica no pasa nada. Como todos los menos se van, es como queda menos por menos en todos lados. No sé si se Ya, sí te cachan. cacho. Es como usar constantemente lo que estáis usando siempre. Sí, pues uno se calza con una... Es como calzarse con un sistema de referencia. Y uno tiene que Ya, ser ya, bueno. consistente con ese sistema de referencia. Dale, Eso gracias. es lo mismo. Acá. Eso con análisis de mallas. El análisis de nodos lo voy a hacer con este mismo ejemplo. Lo voy a hacer con este mismo ejemplo. Voy a borrar todas las mallas y todo esto que dibujé antes. ¿Cuál es el análisis de nodos? De partida, ¿qué es un nodo? ¿Alguien sabe qué es un nodo? Donde se encuentran todas las rayitas. Donde se encuentran todas las rayitas. Esto sería un nodo, ¿cierto? Sí. Súper. Ahora también, no sé si esto será tan correcto o no, pero a mí también me gusta considerar esto como un nodo. ¿Por qué? Porque para mí nodo, o como yo entiendo mejor un nodo, para efectos de análisis de circuitos, es cualquier punto donde el voltaje es el mismo. Por ejemplo, acá yo voy a dibujar por colores donde el voltaje es el mismo. Si se fijan acá yo tengo el voltaje V0, pero luego me encuentro con una resistencia. Entonces el voltaje cambia. ¿Ya? Hay un cambio de voltaje. Hay una caída de voltaje. Y acá en todos estos puntos el voltaje es el mismo. Si se fijan, como el voltaje en toda esta zona es el mismo, uno lo denomina nodo, tal como respondieron ustedes. Pero acá al encontrar otra resistencia, nuevamente se produce una caída de tensión. O sea, de voltaje. Se produce otra caída de voltaje. Y acá, en la parte inferior, tengo todo el rato el mismo voltaje porque no tengo ningún elemento. Tengo solo cable. ¿Se fijan? Entonces, uno en verdad, nodo quizás es algo un poco más general y apunta a simplemente zonas del circuito donde el voltaje es el mismo. Y uno los diferencia o los delimita por los elementos que hacen que el voltaje cambie. ¿Ya? Entonces, uno de esos elementos son las resistencias. Por el momento en que yo paso de acá a acá, por el hecho de que hay una resistencia, hay una caída de voltaje, y eso provoca que el voltaje acá sea distinto a esta zona de acá. ¿Se cacha lo que quiero decir con esto de no? Momento 10. Sí. Pero ¿se cacha? Espero que no sea muy confuso. La idea no es confundir a nadie a días del examen. Solo estoy dando como definiciones más o menos generales. Como, ya. Bacán. Gracias. Yo Ujú. he visto unos ejercicios donde que me confundo que también en el nodo aparece un punto y a veces no le ponen el punto. Como que, como cacho, Como, a ver, voy a borrar todos estos colores que puse. Espérate, en el momento en que lo borre voy a dibujar lo que creo que te refieres. Que por ejemplo acá en esta unión de... Ponen un punto como así.
¿Eso? Sí. Ya, Sí. no hace ninguna diferencia. Es solo que el cable está unido. Solamente quiere decir como que acá el cable está conectado al otro. Ya, vale. Ya, ¿alguien? Perdón porque recién borraste el color, pero entonces como el voltaje después de la resistencia 2 y después de la resistencia 4 es el mismo. Acá sí, porque fíjate que todo esto está conectado y no hay ningún elemento entre medio que produzca una caída de voltaje. Sí, Perfecto. voy a volver a dibujar los colores porque también alguien preguntó en el chat que estaba confundido. Nodo es simplemente cualquier zona del circuito con el mismo voltaje. ¿Ya? Por ejemplo, esto es un nodo porque todos tienen el mismo voltaje. No hay nada entre medio que cambie el voltaje. Yo no puedo decir que esto de acá es un nodo porque entre medio está la resistencia 1, que hace que el voltaje acá sea distinto al voltaje en el otro lado. Eso es toda la esencia de un nodo. ¿Se cachó? ¿Quién preguntó? ¿Sí? ¿No? Ya. Esto es lo bacán de las clases online, la comunicación y la participación es simplemente algo maravilloso que me llena el alma. Volviendo entonces, uno puede hacer análisis de nodo considerando ahora la ley de voltajes de Kirchhoff. LSK, ley de voltajes de Kirchhoff. Silencio otorga, exactamente. ¿Qué es lo que dice la ley de voltajes de Kirchhoff? Parecido a lo de parecido a la suma de voltajes, dice que la suma de las corrientes en un nodo es cero. Es básicamente todo lo que entra tiene que salir. ¿Ya? Nuevamente, uno por convención considera las cosas que entran positivas, las cosas que salen negativas. Por ejemplo, yo ya no voy a hablar de las corrientes de la misma forma que hablé antes, como en una malla, sino que voy a hablar de las corrientes que van por las ramas del circuito, ¿sí? Entonces yo acá tengo una corriente en esta zona, una corriente I, pero acá se bifurca y tengo una corriente I1 y una corriente I2, ¿cierto? Pero ¿qué dice la ley de voltajes de Kirchhoff? La suma de las corrientes tiene que ser cero. Entonces, la corriente que entra es positiva, I, pero las corrientes que salen son negativas. Entonces, sumo menos I1 y menos I2, y eso tiene que dar cero. Lo cual da como resultado que la corriente I es I1 más I2. ¿Sí? Y ahí está el resultado de la ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora, ¿qué hace uno para estas corrientes? Porque yo lo que hice antes, no sé si se fijan, fue a partir de la ley de voltajes de Kirchhoff, dejé una ecuación para las corrientes. ¿Se fijan que las incógnitas son solo corrientes? Ahora voy a hacer algo similar. A partir de la ley de voltajes de Kirchhoff voy a obtener voltajes. Entonces lo voy a anotar acá. De la ley de voltajes de Kirchhoff uno obtiene corrientes. Entonces obtenemos I. Y de la ley de voltajes de corrientes de Kirchhoff obtenemos V. Súper. Entonces, ¿cómo obtenemos V a partir de esto? Básicamente escribiendo los voltajes en cada nodo. Por eso digo que nodo es algo un poco más general que solo la unión de dos cables. Por ejemplo, acá voy a tener un voltaje en este nodo, ¿verdad? En esta zona de acá. ¿Cuál sería el voltaje en esta zona? ¿V0? V0. Es V0, exactamente. No hay nada que cambie ese voltaje. Y acá al otro lado, ¿cuál sería el voltaje ahí? B1. O de lo que quede ahí. No sabemos a priori, ¿verdad? Alguien quizás pueda dar la respuesta al tiro, como ver al ojo cuánto vale ese voltaje, pero a priori no es trivial verlo. Entonces le pone simplemente V1. Y acá le ponemos V2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer uno ahora? Ver simplemente cuánto valen las corrientes en función de los voltajes, ¿cierto? Porque V0 es conocido, pero yo no conozco ni V1 ni V2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Escribir cada una de estas corrientes en términos de los voltajes. ¿Sí? Recuerden que la ley de Ohm, más que decir que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia,
Lo que dice es que la diferencia de voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La diferencia de voltaje entre los dos lados de la resistencia. Sí, ahí claro, ahí Martín dijo la respuesta correcta que de ahí podemos deducir. O sea, que vamos a deducir ahora. Que la resistencia genera una caída. Entonces, ¿qué pasa? Que el voltaje V0 menos V1 es la corriente por la resistencia 1. ¿Esto de qué viene? De considerar la diferencia de voltaje entre ambos extremos. Acá tengo V0, ¿cierto? En este extremo. Y en el otro extremo tengo V1. Entonces, V0 menos V1 hace que fluya una corriente I por la resistencia R1. Y eso es lo que quedó expresado acá. En esta parte de acá. Yo puedo hacer el mismo ejercicio para la corriente I1, ¿cierto? Entonces, para la corriente I1, ¿qué voy a tener? La corriente I1 que está pasando de acá a acá. Entonces, uno considera la diferencia de voltaje, que es voltaje 1, este voltaje que es desconocido, menos, ¿cuánto sería el voltaje a este lado? ¿V3? ¿V3? V0, V0. Acá es V0. ¿Al otro lado sería igual V0 o sería menos V0? Acá. Sí, El hecho de Sí, que, el hecho de que diga que la batería tiene una diferencia de potencial V0 es que el voltaje en el borde positivo menos el voltaje en el borde negativo es V0. Eso quiere decir. Entonces, si el voltaje acá arriba es V0, ¿cuánto tiene que ser abajo? 0. 0. El voltaje acá es 0. Entonces, ustedes siempre cuando tengan un circuito, la parte de abajo, el voltaje es 0. Esto es lo que se denomina como que uno se da una referencia, o uno se da una tierra, ¿cachai? Como uno camufladamente está diciendo que esta parte de acá está conectada a tierra, entonces el voltaje ahí abajo es 0. ¿Ya? Así que para que lo tengan en cuenta. Esto es como un golazo que viene desde método nadando en, en el estudiantado, pero eso, como que uno camufladamente pone una tierra en la parte de abajo del circuito. ¿Ya? Entonces el voltaje acá abajo es, el voltaje abajo es 0. ¿Ya? Y esto tiene que ser igual a, por ley de Ohm, la corriente que circula por acá, que es I1, Tommy, por la resistencia, ¿sí? ¿podría repetir eso de la conexión a tierra, por favor? Ya. Uno siempre que tenga un circuito, va a estar la parte del voltaje, el borde negativo de la fuente de voltaje va a estar a tierra como por convención. Mira, vamos a ver un poco, vamos a ver ejercicios del chi y veamos a qué me refiero. Ejercicios del chi, ¿dónde está? De circuito, para que se entienda mejor. Ojo, esto lo estoy haciendo solo para que se cache bien a qué me refiero con acá, circuito eléctrico. Se fijan, ninguno de estos dice que está, ninguno de estos circuitos especifica dónde está la Tierra, pero uno lo que hace camufladamente, o por convención, como les digo, es simplemente asumir que la Tierra está en la parte de abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá está el borde negativo de la batería. Entonces toda esta parte está a voltaje 0. Eso en este caso, en el de arriba ocurre lo mismo, ¿sí? Y en el de abajo, acá, por ejemplo, también ocurre eso. Uno siempre pone una tierra como camuflada, ¿ya? No, este no va a entrar. Eso, para que se hagan como una idea de dónde viene eso. Volviendo al problema que estábamos teniendo, se cachó porque se cachó el voltaje 0 en la parte de abajo, ¿cierto? ¿Todo esto? Sí, súper. Fantástico. Ya, pues, sigamos entonces con el último caso que nos falta, que es el caso de la resistencia 3, que en verdad parece un 5 esa weá, pero es un 3. Ahí sí. Nuevamente, la diferencia de potencial es V1 menos V2. Ahora considero V1 menos V2 porque acá tengo V1.
acá tengo V2. Y eso tiene que ser igual a la corriente que circula por ahí, que es la corriente I2, por R2. Ya, ustedes dirán como, ¿de qué sirvió todo esto? Sirvió porque ahora obtuve que la corriente I, la total, es V0 menos V1 partido en R. La corriente I1 es V1 partido en R2. Y la corriente I2 es V1 menos V2 partido en R2. ¿No habría una corriente I3 en R4? Es una muy buena pregunta. Sí habría, vamos a verlo, pero esta corriente I3 que tú describes aquí, si te fijas, ¿cuánto tiene que valer? ¿V2? Porque sería V2 menos... O sea, ahí sería V2 menos 0 igual a I3 R4. Bueno, toda la razón. Sí, muy bien. Claro, acá tendríamos, en el caso de la resistencia 4, que no la ocupamos, acá habría otra ecuación, que sería decir que V2, a ver, ¿dónde tengo espacio para escribir esto? Que es el último caso, que es decir que estoy analizando lo de acá arriba, esto de acá arriba. Sería V2 menos 0, igual a la corriente I3 que circula por ahí, por R4, ¿cierto? Espero que todos hayan cachado de dónde vino eso. Vino de hacer lo mismo que hemos estado haciendo todo este rato, pero en esta otra resistencia. Eso fue todo. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la gracia? Que por ley de corrientes de Kirchhoff, la corriente I2 tiene que ser igual a la corriente I3, porque no hay otro lado por el cual se me vaya corriente. Entonces, en verdad, no hay una tercera corriente, sino que es la misma corriente de antes. Duda, que anotaste I2 por R2 en V1 menos V2, no es I3, o sea, R3. Toda la razón, sí. Bueno, Gracias. Upsi. A ver, voy a ver un poco el chat. ¿Cómo cambia si en vez de tener resistencia tenemos condensadores? Ya, eso lo vamos a ver inmediatamente ahora con un problema. ¿Ya? Entonces, me interesa que antes quede claro, hoy iba a decir una analogía súper boomer, pero antes de correr tenemos que aprender a caminar, no sé, una mierda hippie de ese estilo. Pero eso, como quería primero que esto quedara más claro y que nos sintiéramos cómodos con esto para después ir con lo realmente importante. Ok, boomer. Sí. Pero eso, ¿ya? Entonces en verdad esto siempre fue I2, entonces tenemos que I2 es V2 partido en R4, y si tenemos, en este caso, expresiones para todas las corrientes, podemos reemplazar acá y resolver el problema. ¿Se cacha? También no Ujú. entendí por qué I2 es igual a I3 si pasa por una resistencia, pasa por R3, entonces no debería ser menor. El voltaje es menor, pero recuerda que la corriente por una resistencia no cambia. Ah, ok. ¿Cachai? Ok, Todo ok. lo que entra tiene que salir. Acá en la resistencia no va a haber una fuga de corriente. ¿Sí? Toda la Ok, corriente que entendí. entra sale. Así que eso. Sí, como dijeron, el voltaje es el que cambia, no la corriente. Eso. Si esto quedó claro y no queda ninguna duda, me pueden escribir por interno si es que les quedó alguna duda. No tengo ningún drama en repetirlo de nuevo. Vamos a ver lo realmente importante, que son los condensadores y las inductancias, ¿ya? ¿Qué son los condensadores? Conceptualmente, bueno, ustedes se acordarán de que son weas que almacenan carga, y eso básicamente, son cosas que almacenan carga. Entonces uno define la capacitancia como Q partido por V, ¿verdad? Entonces ¿cuál es el truquito? Uno dice, uno pasa multiplicando la carga, y al derivar una vez respecto al tiempo esta cosa, obtengo que la derivada de la carga respecto al tiempo es C por la derivada del voltaje respecto al tiempo. ¿Por qué sale C de la derivada? Porque C es constante. Acuérdense que la capacitancia es un valor constante. ¿Pero qué es la derivada de la carga respecto al tiempo? Pregunta para ustedes. La corriente.
la corriente. Entonces, en un condensador, la corriente es proporcional a la derivada del voltaje. Y esta es una de las ecuaciones que tienen que saberse de memoria para el control. Oye, bueno, probablemente se las vemos, pero igual como sepan bien que es así la relación. ¿Ya? Por otro lado, otra de las relaciones que recordarán, y acá espero no equivocarme, es que el flujo magnético, ¿cierto? Es esto era, que la inductancia es la proporcionalidad entre el flujo magnético que se atraviesa en una bobina, esto es para el caso de un condensador, y esto es para el caso de una bobina. Eso que te dibujé recién fue mi intento de bobina. Ahí hay un intento un poco más decente. Sí, va a haber formulario. ¿Cómo era que determinábamos el J? En circuitos no importa J, porque el J no es relevante. Así que, no sé si eso era una pregunta general, como en general, o para... en general lo podemos ver después, si es que quieres, pero en circuitos no es relevante. La inductancia es la proporcionalidad entre la corriente y el flujo magnético, ¿cierto? Que recordemos es constante y solo depende de la geometría del problema. Haciendo un ejercicio análogo, yo puedo pasar multiplicando la corriente, y si derivo respecto al tiempo una vez, obtengo la derivada de, en este caso, el flujo respecto al tiempo, L de I a dt. ¿Y qué es la derivada del flujo respecto al tiempo? FEM. Exactamente, es una FEM, una fuerza electromotriz que es un voltaje. La fuerza electromotriz, recuerden que es un voltaje. Entonces, esto es voltaje. Entonces, la ecuación de la inductancia es que el voltaje en la inductancia es L por la derivada de la corriente. Si se fijan, es al revés de lo que pasa en una capacitancia. ¿Ya? Entonces, estas ecuaciones, grábenselas de memoria, intenten no mezclarlas porque es peligroso cuando eso pasa. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene mezclas de circuitos, ¿no? Ahora veamos ¿Puedes un devolver un ejemplo. segundo, please? Sí, obvio. Ya, gracias. De nada. ¿Qué iba a hacer? Vamos a considerar ahora un ejemplo un poco más complejo. Como les digo, no es el de la guía, porque el de la guía no lo puedo resolver en mi primer intento. No sé si le puedo dar un segundo intento, porque el semestre está duro. Pero trataré de hacerlo, no sé, en algún momento que tenga un rato libre. Entonces vamos a considerar el siguiente circuito que les voy a mostrar acá. Que tenemos acá una resistencia R1 conectada en serie con una inductancia, pero después tenemos en paralelo un condensador de capacidad C y una resistencia R2. La inductancia es L. ¿Ya? Y la pregunta es, en este caso, encontrar la corriente que sale de la fuente en el tiempo. ¿Sí? Acá la fuente de voltaje V0, me va a estar dando una corriente en el tiempo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale esa corriente en el tiempo? Y acá, lamentablemente, esto que dije, análisis de malla y análisis de nodos, o sea, sí sirve, pero no es como el caso anterior que mostré del circuito resistivo súper bonito, donde las dos funcionaban por igual. Como ocupo mallas, o ocupo análisis nodal y llevo el mismo resultado. Acá no es tan así, y tenemos que combinar de alguna manera astutamente ambos métodos. Tenemos que básicamente escribir todas las ecuaciones que podamos y combinarlas de alguna manera eficiente, notando, ojalá, en qué partes el voltaje es igual y en qué partes la corriente es igual. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros tenemos acá una corriente I que va a estar entrando, ¿cierto? Esta corriente I de acá que sale de la fuente, y yo puedo pensar en una mallita. Acá tengo una mallita, ¿cierto? Con una corriente I que estoy recorriendo, esta mallita, la corriente que sale por la fuente, ¿verdad? ¿Y qué tocaría hacer si estoy haciendo un análisis de malla? ¿Qué tengo que plantear si estoy haciendo un análisis de malla? Pregunta para ustedes.
Los ¿Cuál es polos la- de los elementos. La polaridad de los elementos, exactamente. Sí, las resistencias tienen polaridades, las inductancias también, los condensadores también. Los condensadores en la vida real, de hecho, tienen polaridades. En el método seguramente alguien reventó más de alguno. Entonces, si estamos considerando la corriente en esta dirección, lo que tocaría es, como va en esta dirección, considerar más, menos, más, menos, más, menos, ¿verdad? ¿Y ahora qué es lo que sigue? Una vez asignada la polaridad. Con una fórmula. ¿Qué fórmula ocupo? ¿Nadie? LBK, toda la razón. Sí, vamos a ocupar la ley de voltajes de Kirchhoff, que dice que la suma de los voltajes es 0. Entonces ahora voy recorriendo la malla, elemento por elemento, viendo, en este caso, viendo los voltajes en cada uno. Entonces, parto primero por acá, veo que estoy entrando por el menos de la fuente de voltaje, entonces menos V0, más el voltaje en la resistencia 1, más el voltaje en la inductancia, más el voltaje en el condensador, y eso igual a 0. ¿Sí? Porque ahí recorrí la malla. Ahí ya fui por este elemento, por este y por este. Y en la malla no tengo más. Entonces ahí terminó la suma y eso tiene que ser igual a 0. O sea que V0 es igual al voltaje en la resistencia 1. ¿Que cuánto es el voltaje en la resistencia 1? Y por R1, exactamente. ¿Por qué no abren el micrófono? Qué impersonal por el chat. Me da lata. Abran el micrófono para sentirme no tan solo en mi pieza cacao calor, por favor. Gracias. No, sí está bien. Entiendo, sí, entiendo la timidez. Sí, yo, de hecho, nunca hablo en clases, pero no sean como yo, sean mejores. El voltaje en la inductancia. ¿Cuál es el voltaje en la inductancia en este caso? Si recordamos de las fórmulas que obtuvimos antes, que voy a copiarlas y pegarlas, las voy a poner acá al otro lado. Ya las voy a poner las dos ahí. Ya, el voltaje en la inductancia, si se fijan, algunos siguen resentidos por la fecha de publicación del C2. Mario, ¿qué hacía acá? ¿Por qué está el Mario acá? Bueno, seguiré. El voltaje en la inductancia, entonces, por la fórmula que tengo acá anotada, es el valor de la inductancia, que es L, por la derivada de la corriente. Ojo que, ¿qué corriente uno considera en la fórmula del voltaje en la inductancia? La corriente que está circulando por la inductancia. ¿Ya? ¿Cuál es la corriente que está circulando por la inductancia? En este caso, sería una corriente, la misma corriente I que sale por la fuente. ¿Ya? Pero de ahí vamos a ver un par de ejemplos. De hecho, vamos a ver el problema de la guía para ver que no siempre es solamente la corriente I y chao, que puede ser otra corriente dependiendo de dónde se ubica la inductancia en el circuito. Y ahora más el voltaje en el condensador. ¿Cuánto vale el voltaje en el condensador? Carga partido en capacitancia. Ya, carga partido en capacitancia, pero ahí estaríamos sumando otra incógnita, ¿no? Sí, pero la Q se puede integrar o no. O sea, Podríamos integrar. integrar, pero eso sería un problema porque la corriente que está entrando acá en el condensador, esta corriente de aquí, como realmente es una corriente I1, mientras que acá es una corriente I2, ¿cierto? Y por LSK, la corriente I que yo estoy considerando de la fuente es la suma de ambas. Entonces voy a estar sumando, si quiero ocupar la corriente I1, voy a estar sumando además otra incógnita que es la corriente I2. No sé si se cacha. Y hay alguien escribió en el chat C por dV a dt. Claro, pero yo te estoy preguntando por V, no la derivada de V. Entonces, se vuelve un problema. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Simplemente escribo el voltaje en el condensador y lo dejo así. ¿Ya? ¿Por qué voy a hacer eso?
¿Por qué voy a hacer eso? Porque pues no he pescado lo que pasa en la otra malla, ¿cierto? Troleado, sí. No he pescado lo que pasa en la otra malla, ¿verdad? La otra malla, puedo plantear algo así, ¿cierto? Donde voy a tener nuevamente sumas de voltaje igual a 0. Y si yo veo la segunda malla, ¿sabéis que para ser más obvio con los colores, como que siento que está raro? Tommy, Ahí, dime. antes que sigas, ¿por qué da igual a 0? Esa parte me perdí. Porque ¿Acá? al pasar B0, no, abajo. Porque estaba mal, porque pensé que era lo mismo que estaba antes, sorry. Ah, ya, ok, me asusté, Sorry. gracias. No, perdón, fue mi error, gracias por avisar. Consideremos la suma de voltaje en la segunda malla. Entonces, en la segunda malla, nuevamente, por el sentido en el cual estoy recorriendo la malla, si se fijan, el voltaje en el condensador, como va de menos a más, ahora es negativo. O sea, va a ser menos voltaje en el condensador, más el voltaje en la resistencia 2, igual a 0. ¿Cierto? Entonces, Sí. ¿sí? Cierto, cierto. Cierto, gracias. ¿Qué seguiría a continuación entonces? Estoy pensando que seguiría a continuación. Calmación. Ya. Súper. Ya, pues, la corriente acá, o sea, de esto se despeja directamente que el voltaje en el condensador es el mismo que el voltaje en la resistencia 2, ¿cierto? Y eso se cacha al tiro porque están en paralelo. Entonces, como están en paralelo, uno también podría haber cachado de antes que el voltaje en el condensador es el mismo que el voltaje en la resistencia, ¿cierto? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, deja ver qué... Uy, se me fue el paso que sigue. Ya me acordé. Ya, pues, ya tenemos esta ecuación, pero no hemos ocupado LSK. Pues. Entonces ya ocupamos LBK, si se fijan 2 veces, acá ya ocupamos LBK. Y ahora sigue ocupar LSK. Por eso les digo que no es tan simple como usar o uno u otro, sino que ocupar los dos. Entonces, si ocupamos LSK, tenemos que la corriente I es igual a la corriente I1 más la corriente I2. ¿Cierto? La corriente I que entra por acá y la corriente I1 e I2 que se va por cada una de las ramas de los circuitos. Ya, pues, la corriente I1, ¿cuánto vale? ¿A alguien se le ocurre cuánto vale la corriente I1? Y menos I2. O que no. Y menos I2. Ok. O sea, ojalá algo no vinculado a esta ecuación, como algo que venga aparte, algo de antes. Capaz una de las que está encerrada en el cuadrado me sirva. La de la capacitancia, ¿no? La de la capacitancia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la corriente I1 es la que circula por el condensador. ¿Cierto? Entonces, como I1 es la corriente que circula por el condensador, yo la puedo relacionar con la capacitancia y el voltaje que circula en el condensador. Ahora sí, de hecho sí, no había visto el chat, exactamente. Ahora ocupamos la de C igual a, o sea, I igual a C de B de T. Ahora nos faltaría la corriente I2. Tampoco conozco la corriente I2 a priori, ¿cierto? Pero ¿qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm, que el voltaje en la resistencia 2 es la resistencia 2 por la corriente que circula por esta. ¿Y cuál es esa corriente? I2, ¿cierto? I2 acá está circulando por la resistencia 2. Entonces, yo puedo pasar dividiendo la resistencia y me va a quedar que el voltaje, o sea que la corriente es el voltaje dividido en la resistencia. Pero, ¿qué obtuve antes de ley de voltajes de Kirchhoff?
que es el mismo que el voltaje en el condensador. Ustedes podrán pensar que me estoy dando quizá una vuelta súper larga y súper innecesaria, pero la verdad es que no, porque si ahora sustituyo tanto la corriente I1 como la corriente I2, voy a obtener que la corriente I es C por la derivada más el voltaje dividido en la resistencia. ¿Y qué obtuve acá yo? Acá obtuve ¿Una EDO? una EDO, pero para I y para el voltaje en el condensador. Entonces sí, ahora se viene el momento de I. Entonces yo puedo sustituir la corriente I acá, me va a quedar B0 igual a la corriente I, que es todo esto de aquí, ¿cierto? Por, en este caso está multiplicado por R1. Estoy sustituyendo la corriente I donde corresponda. Más L por la derivada de, nuevamente, esto de acá, que corresponde al voltaje, o sea, la corriente I que sale de la fuente. Y eso, ahora tengo que sumarle el voltaje en el condensador, ¿cierto? Entonces ahora, si fijan, quedó algo un poco corcho, pero no es tan corcho si yo voy y agrupo los términos asociados a las segundas derivadas, ¿cierto? De partida, si yo resuelvo esto de acá, me va a quedar que esto es L por C, por el voltaje en el condensador derivado dos veces, más el voltaje en el condensador derivado una vez, dividido en R2. Y ahora para no escribir tanta fracción y tanto dt, voy a ocupar la notación del puntito. Entonces BC, C por B punto, más BC R2. Todo esto por R1. Entonces va a estar multiplicando R1 a ambos lados, o sea, ambos términos. Más LC B dos puntos, más L partido en R2 de ese punto, más BC. ¿Sí? Ya ahora ustedes pueden agrupar. En efecto, el José me está corrigiendo por interno que se llama notación de Newton, no la notación del punto. Así que gracias José por hacerme más culto cada día. Nada, pues acá toca agrupar términos nomás, pues. Mario, está ahí en cuarto año, ¿por qué está ahí acá? Ya, perdón. Sigo. Entonces el voltaje, Ya nosotros estoy en lo... quinto. Ya, pero él no está dando electro. Él está ya... Cuidado con la carga de la batería. Gracias. Sí, no, pero él no está dando electro, creo. A menos que... Ah, me ocupa del Wi-Fi. Ya está. Ah, Está perfecto. No, Mario, un gran amigo. Un saludo a Mario. Nada, pues todo una EDO nomás, no sé qué más decirles. Como acá la parte de resolver la EDO tienen que considerar la solución homogénea y particular. Voy a agrupar esto, voy a escribirlo como agrupado, o sea, acá tengo, creo, sí. Me va a quedar voltaje en el condensador dos puntos, más el voltaje en el condensador derivado una vez por R1C, más L partido en R2, todo esto partido en LC, más el voltaje en el condensador, ¿cierto? Por 1 más R1 partido en R2 dividido en LC igual a P0. También partido en LC. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué es lo que uno hace? Considera la solución homogénea, ¿cierto? El voltaje en el condensador en el tiempo va a ser la solución homogénea más la solución particular. ¿Ya? La solución homogénea. No sé si quieren que veamos cómo resolver esta EDO o no, y paso a otro tema, al tema de ondas, por ejemplo. No sé. Porque como siento yo que la parte peluda es como llegar a esta EDO, hacer la ley de voltaje, la ley de corriente, y de ahí deducir esta ecuación diferencial. Siento yo que esa es como la parte un poco más compleja, no sé si quieren que igual veamos cómo se resuelve. Se los dejo a ustedes, como agradecido. ¿Qué tan importante sería resolver la EDO en sí misma?
sería bastante importante. Serían al menos 2 puntos o 1,5 puntos, como creo. Muy importante, dice el José. Sí. ¿El examen hay que resolver una EDO de este estilo? Sí, quizá incluso más sencilla, no sé. No me acuerdo. Pero sí va a tener que resolverse una EDO. Entonces, alguien había preguntado por qué no se puede ocupar I1 igual a B partido en R1. Porque en ningún lado hice aparecer... Ah, porque eso I1 igual a B por R1. Porque acá, donde está I1, no hay ninguna resistencia. Hay un condensador. Entonces no puedo ocupar ley de Weon, porque la ley de Weon es para resistencias, no para condensadores. Para condensadores está esto. ¿Y qué fue lo que usamos? Eso. Ya, si no quedan más dudas, resolvamos la EDO. Eso de ramo pasado, ¿pueden decir de qué va a ser la EDO, please? ¿A qué te refieres con qué va a ser la EDO? No sé. Entonces veamos la solución homogénea primero. Para ver la solución homogénea, de partida le voy a poner nombre a esto. A esto le voy a poner, no sé, pues, alfa, y a esto le voy a poner beta. Entonces, si uno lo reescribe, va a quedar como BC, 2 puntos, más alfa BC puntos, más beta BC, igual a B0 partido en LC. Esto lo hago nomás para ahorrar notación. Entonces, ¿cómo uno obtiene la solución homogénea primero? La solución homogénea es tal que resuelve la misma EDO que teníamos antes, pero con el lado derecho igualado a 0. ¿Ya? Factor integrante. No me acuerdo qué es el factor integrante, pero no va a ser necesario acá. Como que de verdad con esto de homogénea y particular basta y sobra. Polinomio característico, exactamente. Ahora vamos a ver el polinomio característico y vamos a ver que el polinomio característico de esto es lambda cuadrado más alfa lambda más beta igual a 0. ¿Sí? Acuérdense que el polinomio característico se obtiene como, en vez de derivadas, son lambdas al cuadrado. Y ahí ustedes acá sacarían una cuadrática de la forma menos alfa más menos raíz de alfa cuadrado menos 4 beta partido en 2. ¿Y qué es ese lambda? ¿Y para qué se va a ocupar ese lambda? Porque ahora la solución homogénea va a ser una combinación lineal de exponenciales con este exponente. ¿Sí? Entonces vamos a tener alfa más, o sea, lambda más y lambda menos, dependiendo de si tenemos más o menos. Como tenemos dos resultados para lambda, tenemos dos exponenciales. Entonces, primero una exponencial de lambda más por tiempo, o bueno, lo escribí así para que se entienda mejor, lambda más por tiempo, más otra exponencial, pero considerando la otra solución. ¿Se cacha? ¿Sí? Como lo que hice fue obtener, voy a repetirlo igual para que no cachó, lo que hice fue tomar la EDO en su versión homogénea, o sea, lado derecho igualado a 0, polinomio característico con los lambdas, en vez de derivadas lambdas. Luego resuelvo la cuadrática para ese lambda, y esas dos soluciones para lambda van en la solución homogénea, que depende del tiempo. ¿Sí? Fíjense que acá, que consideré en la exponencial, consideré el lambda que obtuvimos, los lambdas que obtuvimos, y además un factor tiempo. ¿Sí? Y ahí obtuvimos la EDO solucionada, al menos en su versión homogénea. Y ahora falta la solución particular, o sea, el voltaje en el condensador, en su versión, la solución particular. Y la solución ¿Tommy? particular, sí, dime. Tendríamos que igual despejar el A y el B, ¿verdad? Considerando las como Sí. condiciones de borde. Sí. Más adelante voy a meterme más Ya. en detalle, pero estos, claro, se determinan con condiciones iniciales. Pero de ahí voy a detallar más respecto a estas condiciones iniciales, porque también es todo un tema lo de las condiciones iniciales. O sea, no todo un tema, pero sí da para que me explaye un poquito más. Eso. El voltaje, o sea, el voltaje en el condensador, la solución particular. Uno, ¿cómo obtiene la solución particular? Recordemos que estamos resolviendo esta
Recordemos que la EDO por resolver es esta de acá. ¿Sí? Esta es la EDO que estamos resolviendo. Entonces, uno siempre considera como solución particular la constante que está al otro lado, dividida en beta. ¿Ya? Entonces, esto va a ser la constante que está al otro lado, la constante que hace que la EDO no sea homogénea a priori, y uno la divide en beta. ¿Qué es beta? Beta es lo que multiplica lo que está sin derivar. ¿Sí? Y esa solución particular funciona siempre. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las dos soluciones. De esta manera obtenemos que el voltaje en el condensador completo es la suma de las exponenciales más la solución particular. Y eso es todo. ¿Ya? Y si fuera de orden, supongamos que no es de segundo orden, es solo de primer orden. Si fuera de primer orden, solo habría un exponente. ¿Por qué? Porque si fuera de primer orden, tendría algo del estilo como voltaje en el condensador derivado una vez, más alfa por voltaje en el condensador, igual a una constante C. Entonces hay el polinomio característico que tendría simplemente lambda, lambda más alfa igual a 0, y es como super fome, pero igual así sería. Y ahí uno tendría que lambda es menos alfa, entonces la solución homogénea sería una constante arbitraria por e a la menos alfa t. ¿Se cacha? Entonces depende, esto del polinomio característico no funciona solo para segundo orden, sino también para primer orden. También sirve. Si es que no quieren, también pueden usar factor integrante, o si se les ocurre, si quieren hacerlo también por variables separables, como ahí son libres de ocupar su método preferido, pero el polinomio característico sí. Y la solución particular, nuevamente pescamos la constante que está al otro lado, y en este caso la dividimos por alfa. Antes era beta, pero fíjense que es solamente la constante que multiplica al término sin derivar. ¿Sí? Se fijan acá, beta es lo que multiplica el término sin derivar, y acá alfa es lo que multiplica el término sin derivar. Eso. Así se resuelve la EDO. Y ahora, antes de pasar al siguiente tema, que es las condiciones iniciales, no sé si queda alguna duda de esto. Siento que puedo haberlo mencionado un poco rápido, o que alguien se haya perdido, no sé. Igual estas son cosas que vieron en EDO, entonces ojalá les haya refrescado la memoria. ¿Eso sirve porque beta es constante? Sí, o sea, claro, es que beta, yo partí de que beta era la constante que multiplicaba a la función sin derivar. ¿Cachai? No sé si tu pregunta apunta más a que esto, si sirve porque esto es constante, a la cual la respuesta es sí, porque esto es constante, sirve esa solución particular. No sé si quedan más dudas. ¿Sí, no? ¿Todo claro? Bacán. Gracias. Sí, Tommy, todo bien. Bacán. Muchas gracias. Vamos a ver el tema de las condiciones acá, o sea, las constantes A y B, y respecto de las condiciones iniciales. ¿Quién te conoce, Lucho Aux? ¿Qué onda? ¿Qué pasó con Lucho Aux? ¿Qué hizo? ¿O qué no hizo? Bueno, de ahí me cuentan el cagüito. Las constantes A y B, tal como hacíamos en mecánica, y tal como hacíamos en cualquier curso que involucrara una ecuación diferencial, se determinan por la condición inicial que tengamos en nuestro problema. Ahora, ¿qué condición inicial podemos tener nosotros como condiciones iniciales posibles? Condiciones iniciales posibles es que todo esté cargado, o, caso contrario, que todo esté descargado.
¿ya? Y no siempre les van a decir explícitamente, oye, el condensador está descargado, o oye, el condensador está cargado, sino que te lo van a camuflar de una manera un poco quizás confusa. Y es lo típico que, de hecho, me han llegado preguntas por correo que tiene que ver con el tema de los switch. Por ejemplo, este mismo problema, el 9.7, que me dicen, considere el circuito de la figura, antes de t igual a 0, el switch está en la posición 1 por un tiempo muy prolongado. Voy a destacar esto porque es importante. ¿Qué significa que el switch esté en la posición 1 por un tiempo muy prolongado? Significa que el circuito estaba cerrado. ¿Ya? Por un tiempo muy prolongado. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando el circuito... ¿qué pasa cuando este switch está abierto por un tiempo muy prolongado? ¿Qué quiere decir físicamente? ¿Qué pasó en ese rato? Descarga. ¿Mm? ¿Y se descarga el condensador? Que se Ok. descargue el condensador. O sea, pasa, mira, yo esto es lo que tengo durante mucho rato. Tengo la batería, tengo el switch acá cerrado, y tengo acá el condensador conectado. Pero por mucho rato va a estar conectada la batería al condensador. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Que está cargado? Cargado. Está cargado entonces. Se empieza a cargar y por el tiempo muy largo y finalmente termina cargándose. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que entonces, si el switch está en la posición 1 por un tiempo muy prolongado, entonces el condensador está cargado. Tommy, si hubiese estado abierto durante mucho tiempo ya estaba descargado, ¿no? Exactamente. Si hubiera estado abierto por mucho tiempo, entonces está descargado. Porque tuvo mucho rato para descargarse el condensador. ¿Cachai? No había otra fuente de voltaje que no fuera el condensador y su carga acumulada. Si el circuito está abierto por mucho rato, el condensador suelta su carga al resto del circuito y se descarga. Entonces eso, como para que tengan en mente. Ahora, pues ustedes pueden determinar entonces la carga, pueden determinar el voltaje. Tommy, Sí, dime. una pregunta, si o sea, si el switch estuviese como en la parte más externa del circuito, como donde está esa resistencia solar, ¿se descargaría el condensador? Acá. ¿Sí? Muy buena pregunta. Si lo borramos de acá y lo ponemos acá el switch. O sea, es que pasa que ahí solamente estaría afectando a la resistencia. Y todo lo que estaría pasando acá seguiría pasando independiente de si el switch está abierto o no. Entonces el condensador estaría cargado todo el rato. Ah, ya, bueno, gracias. ¿Sí? De nada. Eso, entonces como el hecho de determinar las condiciones iniciales muchas veces depende claro, si me dicen si estuvo conectado el switch por mucho rato o por muy poco rato. Ya, como les digo, si voy a borrar acá. Ahí. Si este switch estuvo cerrado por mucho rato o abierto por mucho rato, determina si el condensador finalmente se carga o no. Y eso tiene que ver con esto que voy a presentar a continuación, que es el comportamiento de los condensadores y de inductores al momento de cerrar o abrir un switch, ya que tienen que saberse muy de memoria, y también en régimen permanente, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo planteo esto? En régimen permanente, ¿a qué me refiero con régimen permanente a todo esto? Que puede ser que no todos recuerden qué significa algo está en régimen permanente. Significa que el tiempo pasó mucho tiempo. Entonces, T está en infinito, prácticamente. O sea que pasó mucho tiempo en el cual el condensador se pudo descargar o se pudo... Claro, el condensador se pudo descargar o cargar, depende del caso. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo nuevamente una fuente de voltaje y supongamos tengo una resistencia acá, pero al otro lado tengo en paralelo un condensador, y este es un muy buen ejemplo para lo que quiero mencionar. Ya, pues.
¿Qué pasa cuando yo cierro el switch y dejo que T tienda a infinito? O sea, que pase mucho tiempo. ¿Cami? Sí, dime. Régimen, ¿cuánto se llamaba? Perdón. Permanente. Ya, gracias. De nada. Cuando pasa mucho tiempo y estoy considerando T igual a infinito, o sea, tuvo mucho tiempo este condensador para cargarse, ¿sí? Pero los condensadores no almacenan carga infinita, ¿verdad? En algún momento se cargan y deja de guardar carga. Entonces en T igual a infinito, la corriente del condensador es cero. ¿Cierto? ¿Se entiende lo que quiero decir? Es importante que entiendan esto. Cuando pasa mucho tiempo, la corriente del condensador se vuelve cero porque el condensador deja de cargarse. Sí, sí se entiende. Se entiende. Bacán, gracias. Sí, se entiende. Agradezco. Entonces, como la corriente es cero, deja de circular corriente por ahí y eso es lo que se conoce como un circuito abierto. ¿Sí? Ya el condensador como que deja de existir para el resto del circuito. Se vuelve un circuito abierto. Ahí, circuito abierto. Y cuando tengo un circuito abierto, no tengo corriente circulando por ahí, ¿cierto? Es como un cable al aire. No va a pasar nada con un cable al aire, a menos que yo le conecte algo. Pero, en este caso, no tengo nada conectado en la práctica, entonces yo puedo borrar simplemente lo que era el condensador en este escenario. ¿Se cacha? Entonces, lo que yo tenía era esto, y considerando este escenario, paso a lo siguiente. ¿Sí? Como que el condensador desaparece. Desaparece porque en régimen permanente se vuelve un circuito abierto. Por otro lado, cuando recién cierro el switch en T0 más, o sea, cierro el switch inmediatamente después de haber cerrado el switch, el condensador se comporta como el condensador se comporta como un cortocircuito. ¿A qué me refiero con un cortocircuito? No es como, es un concepto quizás medio exótico, pero cortocircuito se refiere a que si yo tenía antes esto, que era este circuito de acá, en un cortocircuito, cortocircuitar el condensador significa que donde está el condensador, no hay condensador y hay solo cable. ¿Se fijan? Entonces ahora no hay condensador, pero hay cable, no queda el cable al aire como en el caso anterior que ilustré. Ahora el cable está unido, entonces hay corriente circulando. ¿Sí? Entonces hay una corriente que en particular uno podría considerar una corriente casi infinita. ¿Por qué uno considera una corriente casi infinita? Porque la corriente, por decirlo de una forma como burda, la corriente no es huevona. Entonces sabe que le conviene irse por el lado que le sea más fácil. La corriente no se va a ir a meter acá donde tiene resistencia, porque le va a costar más. La corriente va y se mete donde no hay nada de resistencia y puede avanzar sin ningún problema. Qué ordinario. Puede ser, pero es para que se entienda. Entonces toda la corriente va a irse para acá. La corriente no va a tomar la mala decisión de ir a meterse donde hay resistencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La resistencia simplemente desaparece. Entonces, ahora tengo esta situación de acá, donde la corriente deja de circular por la resistencia y simplemente circula por lo que es el condensador, pero que en verdad se comporta como un cortocircuito. Sí, no argumenten en el examen porque la corriente no es hueona. Solo lo digo como para que se entienda. La verdadera, eso siempre fue la verdadera ley de Weón, exactamente. Ya, pero eso, entonces ese es el ¿Cami? comportamiento de los condensadores en régimen permanente y apenas se cierra el switch. Dime. Pero si lo vemos así, como que, como por ley de Ohm, B igual a I por R, o sea, no hay como ningún R, no sé si me explico, como que, ¿cómo sería como la ecuación? Porque no hay ningún otro componente, o sea, o tendría que haber como una resistencia ahí como abajito del condensador, entonces se nos elimina la del lado izquierdo, pero nos queda la del lado derecho, y ahí sí sería como B igual a I por R.
Ah, ya te cacho. Estoy buscando como dónde aplicar. Bueno, en este caso... Sí, sí, sí. Ya, te cacho. Puta, o sea... Sí, es que yo lo pongo nomás así como para que se entienda qué es lo que pasa. Uno, por supuesto, puede tener otro elemento acá. Uno puede tener otros elementos conectados. Deja pensar una configuración que sirva para ejemplificar. Ya. Ponte tú que en vez de que estén en serie, o sea, en paralelo estén en serie, a lo que voy con lo que quise decir es que en vez de tener el condensador y la resistencia, pues tendríamos la pura resistencia. ¿Me cachai? Solo como lo puse así, solo para que se Ah, entendiera ya. que el condensador desaparece. En T igual a 0 más. Es súper Ya. importante, no para siempre. Después el condensador se empieza a cargar y en algún momento nos pasamos al otro lado y tenemos esa situación. Pero solo para que lo entiendan conceptualmente, porque en muchos problemas, en el chi sobre todo, como que dicen, encuentre por inspección la corriente en tal caso. ¿Sí? Ya. Eso. Gracias, Tommy. De nada. Tommy, Dime. en el segundo caso, ¿por qué la corriente del condensador tiene infinito? Porque uno tiene ley de Ohm, ¿cierto? V igual a I por R. Y yo voy a decir que la corriente es V partido en R. Pero si R tiende a 0, entonces la corriente es infinita. ¿Y por qué digo que la resistencia tiende a 0? Porque en verdad no tengo ninguna resistencia. Estos cables no tienen resistencia. Por eso digo que R es igual a 0. ¿Se cacha? Ya, perfecto. Pero Gracias. eso es porque cuando está descargado el condensador, la corriente prefiere pasar por ahí. Exacto. Porque la corriente no es Ya, buena, recordemos. Sí. dale, buenísimo, gracias. De nada. Y ahora cortito voy a mencionar qué pasa con las inductancias. ¿Tenemos un comportamiento similar con las inductancias? La verdad es que con las inductancias pasa al revés. ¿Ya? Con las inductancias, y para eso voy a poner un ejemplo, ya este mismo circuito, para verlo con las inductancias. Voy a hacer el mismo, pero acá en vez de poner una pura capacitancia, voy a poner una inductancia y una resistencia, tratando de que se entienda bien cuál es cuál. Ahí, ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en T igual a 0? 0 más, apenas se cierra el switch. Tommy, en este caso también se considera el tiempo tendiendo a infinito. ¿Cuál? El que dije esto de acá en verde. No, pues esto es considerando apenas se cierra el switch, como el 0 más. Como 0 más, como 0 instantáneamente después. Y ahora lo que vamos a considerar también es considerando T igual a 0 más. Como qué pasa apenas se cierra el interruptor. Y vamos a ver qué es un comportamiento al revés. Voy a mencionarlo nomás como para que me crean, pero porque ya para no alargarme tanto. Pero si quieren lo podemos ver en detalle. Pero yo creo que con que me crean basta. ¿Qué pasa en T igual a 0 más con las inductancias? Funciona al revés. Funciona al revés. Entonces, cuando estoy en T0 más, apenas se cierra el switch, la inductancia, como por ley de Lenz, se resiste al cambio. Entonces, responde como volviéndose un circuito abierto. ¿Cachai? Como, acuérdense de cómo funcionan las inductancias. Acá voy a tratar de hacer una bobina. Acuérdense que cuando empieza a circular corriente, esa corriente que empieza a circular produce un campo magnético, ¿cierto? Y ese campo magnético lo que hace es generar un voltaje en el sentido opuesto. Y ese voltaje en el sentido opuesto, que es la FEM, anula el voltaje del circuito. Entonces causa que el voltaje sea 0, o sea que desaparece el elemento. ¿Sí? Eso es como, este no es el argumento exacto, pero es para no expandirme más y como para que me crean nomás que cuando T igual a 0, entonces la corriente se hace 0.
¿sí? En verdad, no es que anula B0, pero eso no tiene como consecuencia que el voltaje sea cero, que la corriente sea cero, ¿sí? Como que ahí se anulan los dos voltajes, entonces no está circulando nada de corriente, ¿ya? Entonces, como no circula corriente, se vuelve un circuito abierto, entonces lo único que sobrevive es la resistencia de acá. ¿Se cacha? Es como, les digo, el caso al revés de lo que pasa con las capacitancias. ¿Y qué pasa cuando estoy considerando el tiempo tendiendo a infinito? Cuando estoy considerando el tiempo a infinito, y acá tengo una inductancia, y acá una resistencia, si el tiempo tiende a infinito, piensen que una inductancia no es más que un alambre enrollado. No es solo un alambre enrollado. Entonces, en algún momento, el efecto acá de este campo magnético que surge por ley de Lenz, acuérdense que eso tiene que ver mucho con el cambio en el tiempo. Pero si la corriente es constante, no hay mucho cambio. Entonces, cuando el tiempo es igual a infinito, la corriente, bueno, no quiero decir que la corriente se vuelve igual a infinito, eso como fue justo en este caso particular. Entonces vamos a decir que justo en este caso particular, pero acá vamos a decir que desaparece la inductancia y queda un cortocircuito. Ahí, colo. ¿Ya? Eso es lo que pasa en tiempo igual a infinito con las inductancias. Desaparecen y se vuelven un cortocircuito, que es al revés de lo que pasa acá. ¿Sí? En régimen permanente, las capacitancias son circuitos abiertos, mientras que instantáneamente, ¿cierto? Apenas se cierra el switch, las capacitancias son cortocircuitos. Acuérdense, cortocircuitos, la definición de que simplemente desaparece el elemento y queda el puro cable. Para las inductancias, cuando apenas se cierra el switch, son circuitos abiertos. Y en este caso, cuando el tiempo se deja correr a infinito, desaparece la inductancia y se vuelve un cortocircuito. Eso lo digo nuevamente pensando en problemas de este estilo, que vamos a ver acá en el chi, que son problemas que les recomiendo que estudien, acá de energía magnética. Porque acá dan ciertas, fíjate que acá te dicen como, acá, el circuito de la figura se ha tenido conectada a la batería por mucho tiempo, con el interruptor S abierto. Luego en T igual a 0, el interruptor se cierra y dicen determinar por inspección la corriente I del circuito justo antes de cerrar el interruptor y mucho después. Entonces ahí uno considera justo antes de cerrar el interruptor, ¿cierto? Antes de que el interruptor se cierre, esto está circulando, acá había corriente circulando por mucho rato, estoy pensando, voy a poner el lápiz. Antes de que el interruptor se cierre, acá había circulando corriente por mucho rato, entonces como estábamos considerando un T muy grande, entonces esto era simplemente un cortocircuito. Estamos considerando ese caso. Pero en el momento en que se cierra el interruptor, justo después de que se cierra, ahí la situación cambia, ¿verdad? Entonces tienen que analizar bien cómo, a qué correspondía esta corriente que estaba circulando antes de cerrar el interruptor, ¿cierto? Sería una condición inicial. Me preguntan en el chat cuál recomiendo. No puedo inclinarme, o sea, acá no hay muchos, así que recomiendo que hagan los que hay. Y eso. Perdón si me alargo mucho con todas las explicaciones, pero me gusta esta materia, entonces me extiendo quizás de más. Pero eso, lo que me importa es que quede claro como el comportamiento de que quede claro el comportamiento de los capacitores e inductores. ¿Ya? ¿Se cachó? Tommy, Tommy, Ah, ya está duda, díganme. dale tú. ella. Es que en una parte estaba ahí hablando de que la inductancia se oponía al cambio, Acá sí. y no me acuerdo, como que ahí me perdí, pero era solo a qué te referías con eso, porque creo que lo demás lo entendí, pero eso no. Solo el tema de que cuando tú cierras el interruptor, instantáneamente
la inductancia siente como... Hay un cambio instantáneo, y acuérdate que por ley de Lenz, la naturaleza no le gustan los cambios, entonces, si empieza a circular una corriente de la nada por la bobina en esta dirección, la bobina, por ley de Lenz, responde generando un voltaje en la dirección opuesta. ¿Ya? Y ese voltaje, que es esta FEM, anula al voltaje del circuito, lo que hace que la corriente sea cero. Y por eso uno dice que es un circuito abierto, porque no hay corriente circulando por ahí. Pero esto es solo en T igual a cero. No es siempre. Ah, Después ya. cambia. Eso, era como la explicación. Ya, súper. Bueno, gracias. Y nada. Joaquín, tú tenías una duda también, ¿no? ¿O no? ¿Nadie más? Aló, aló, ahora sí. Sí, dale. ¿Me escucho bien o muy fuerte? Sí, sí, te escucho bien. Mi pregunta es que, como que cuando pusiste que se comporta un cortocircuito, como que en un caso no consideraste como ya la resistencia. O ¿Dónde? en lo verde, ahí como en lo verde. Ah, porque acá está en paralelo. Ya, ¿Cachai? pero Entonces, en verdad lo que pasa es que la corriente, o sea, la resistencia está, ¿cachai? Sí existe la resistencia, pero instantáneamente toda la corriente se va para acá, por lo que había mencionado, como acá no hay resistencia, entonces toda la corriente se quiere ir para acá, y acá va a haber una corriente cero. Como hay una corriente cero, puedo simplemente eliminar esa rama del circuito, no va a existir. ya, pero si hubiera una resistencia después de la capacitancia, como que aún se consideraría esa rama, ¿verdad? Claro, claro, tú decís si hubiera una resistencia acá, Sí. claro, se consideraría todavía esa rama, lo único que pasaría es que ahora quedan solo las dos resistencias. Ah, ya. Quizás fue un muy mal ejemplo el haber escogido una pura resistencia en paralelo, ojalá ahora se entienda mucho más cuando tengo dos elementos, dos resistencias, lo único que hace es desaparecer la capacitancia, se cortocircuita. Entonces me queda simplemente las dos resistencias que había cada una en cada rama. Y si hubieran como varias resistencias en serie y o sea, un condensador en paralelo, o sea, perdón, varios en paralelo y un condensador también en paralelo, como que ahí solo se iría la corriente por el condensador, ¿verdad? Como que se eliminarían la otra resistencia. Exacto. Ah, ya, eso era. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? No sé si queda alguna otra duda. Siento que ya llevo caleta rato, ¿cuánto yo? Ya llevamos como 1 hora y media. Entonces, si me pongo a ver lo de ondas, porque siento que ya vi todo lo de circuitos que podría servirle, ya resolvimos un problema, que era este problema de acá, o sea, resolvimos, entre comillas quizás, como que solamente revisamos qué eran los pasos a seguir, que era con lo que quiero que se queden. Combinar ley de voltajes con ley de corriente, ¿cierto? Como que no ocupo o una u otra, sino que ocupo las dos convenientemente, dependiendo de los datos que me dan, y resolver una EDO. Eso es todo lo que hay de circuito. ¿Subirán la clase después? Sí, la vamos a subir. No sé si tengo espacio para guardar esta grabación, pero sí, voy a subir esto, obvio. Y eso, acá lo que mencioné respecto a las condiciones iniciales es solo por si se le llega a preguntar lo del interruptor cerrado mucho tiempo, abierto mucho tiempo, todo eso. Y eso lo pueden estudiar también en el CHI. En el CHI hay muchos ejercicios que consideran ese tipo de escenarios, entonces ustedes pueden también reforzar eso. Se borra la clase, ojalá que no. Chao Matías, que te vaya muy bien. Te- ¿Tenía algún consejo para la P2 de la guía? Así como hacerla. Que, O sea, sí tengo un consejo. Deja ver el enunciado, ¿no? Porque igual es intimidante. Si el problema, más que la dificultad del ejercicio como tal, es que es como un párrafo muy largo y como que aparece ese o sea, laplaciano con derivadas, como que sí, pero no se según yo entiende lo que está te muy piden. guiado, ¿o no? Sí, o sea, sí, está guiado, pero claro, en la P1, o sea, en la P2, la parte A,
donde te dicen determinar la relación de dispersión, ocupe la solución de onda plana, como que quizás no se entienda muy bien qué es lo que piden realmente. No sé dónde está como tu duda. No, sí, sí, en realidad eso, que el otro día estaba intentando hacer con un apunte del chi y me dio una wea nada que ver. Entonces, no sé Ya. qué voy a decir. Te puedo decir que te están dando una onda incidente, ¿cierto? Te están dando, o sea, la onda Sí, incidente de campo eléctrico. Te dicen sí. que es 0i, la exponencial compleja, y que va en esa dirección. Entonces tú a partir de esto tienes que determinar la primera derivada y la segunda derivada respecto al tiempo. ¿Cierto? Sí. También tienes que determinar el laplaciano. Pero como el campo eléctrico depende de una pura coordenada porque se propaga en z, el laplaciano es simplemente la segunda derivada respecto a z. Y una vez que tú obtienes todo eso, lo reemplazas en la ecuación que te dan, ¿cierto? Que es mu sigma, la primera derivada, luego mu epsilon, la segunda derivada, y tú reemplazas todo esto acá, esto acá, y esto acá, reemplazas todo, y te va a quedar una igualdad del tipo k cuadrado por e, igual a cosas por e. ¿Eso Ya. qué implica? Que k cuadrado es igual a cosas. Y ahí reduces lo que te piden, que es encontrar eso que es complejo en términos de alfa y beta, y determinar cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Eso es como la única parte complicada. Sí, Siento no, yo, no se me había porque ocurrido cómo usar el gradiente cuadrado. Se me había olvidado esa wea. sí, suele pasar. Pero sí, es que no lo ocupamos mucho en el curso. Lo otro, bueno, de ahí les piden escribir los campos eléctricos y magnéticos en cada medio. Y eso se hace de manera súper o sea, son cosas como arbitrarias, como que uno se arma nomás la forma del campo eléctrico. Ya te dan la forma del campo incidente y tú ya sabías al tiro que el campo reflejado, ponte tú, va a ser la amplitud del campo reflejado. Y la exponencial no cambia excepto por el signo del K. Fíjate que antes yo tenía más K y ahora tengo menos K. Eso es porque se devuelve. ¿Sí? Al ser reflejada se devuelve, entonces se da vuelta el signo de la propagación. Antes iba para arriba, ahora voy para abajo. O izquierda y Claro, eso, derecha. eso es también lo que tenía en el auxiliar 13, creo, ¿no? Exacto, 14. Sí, 14. Porque en el 14 vimos esa onda transmitida y reflejada. Así que estudian harto de ahí también. Ya. Y por último, al marse la onda transmitida, es la amplitud de la onda transmitida, y nuevamente la exponencial compleja, que en este caso va a ser más z, porque la transmitida sigue la misma dirección que la incidente, pero ahora considerando un k distinto, un k sub t, ponte tú, transmitido, que es el que obtuviste acá. ¿Sí? Ese es el que obtuviste acá. ¿Por qué es ese? Porque este k que obtuviste es el k en el medio incidente, ¿sí? Onda en el medio a Sí. donde pasó la onda. Entonces, ese es el K que tienes que ocupar en la onda Ah, transmitida. ya, para eso te lo hacen sacar. Para eso te lo hacen sacar, sí, no fue por nada, es porque ese es el K en el medio conductor donde está siendo transmitida la onda. Entonces tú consideras ese K en el campo transmitido. Y de verdad que Buenísimo. de ahí el proceso es súper análogo, es solo ocupar las condiciones de borde, apréndanse estas condiciones de memoria para el control, o sea, para el control del examen, son las que les van a servir, porque es la que ocupamos, de hecho, en el auxiliar 14. Sí. Entonces, ¿No nos entonces las van a dar? no, sí, yo creo que sí, sí van a estar en el formulario. Ah, Pero la idea ya. es que sepan ocuparla. La idea es que sepan ocuparla. Con estas dos sacan condiciones sobre las amplitudes y de ahí el resto de las cosas que piden. Sí, eso. No sé qué más decir, no sé qué más preguntan. Ah, y lo último también que donde preguntan, no, Daniel pregunta si entrará Snell en el examen. También así como que podría entrar de Snell. Si va a entrar Snell. Espera.
José, ¿estáis por ahí? ¿Estáis vivo? No entra. Ya, sí, estaba esperando. No, que a mí me retan cuando digo mucha información. Entonces. No, de mirar examen en el tablet. No, sí, no vamos a hacer eso, no se preocupe. Pero, ¿qué les iba a decir? Que... Ah, esto es importante, ya, esto es algo importante. Que en la parte B les preguntan por la diferencia de fase, ¿cierto? No sé si leyeron la parte de la guía, que dice encontrar la diferencia de fase entre la onda incidente y reflejada. La aproximación, ¿eh? La aproximación. ¿Qué explico con las aproximaciones? Lo que importa es lo que pregunta, la Ya. diferencia de fase. ¿A qué se refiere con que me ¿A qué se refiere con diferencia de fase? Diferencia de fase es respecto de, por ejemplo, yo tengo la amplitud reflejada. Y si yo te digo que la amplitud reflejada es menos la amplitud incidente, ¿cierto? Eso significa que está... sí, eso que dice el José es verdad, hagan ejercicios de circuito. Ya, esto yo lo puedo reescribir como la amplitud incidente positiva, pero multiplicado por, en este caso, e a la i pi, ¿cierto? Porque eso es menos 1 en notación de Euler. Ya, pues, ¿eso qué significa? Que hay un desfase pi entre la onda transmitida, o sea, entre la onda reflejada y la onda incidente. ¿Se cacha? Eso se refiere con encuentra el desfase entre tales cosas. Uno escribe la amplitud reflejada o también la amplitud transmitida, también aplica, y encontrar cuál es el número como complejo que les permite el número complejo y el exponente de ese complejo, o sea, el exponente de esa exponencial compleja, y eso es el desfase. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les digo que el campo transmitido es 1 más i veces el campo incidente. ¿Ya? Para que metámosle complejos porque uno no puede darse, pues si le están pidiendo que demostrar que K es complejo, entonces pueden aparecer complejos durante el resto del problema. ¿Ya? Entonces, me queda un 5%. Escribamos este complejo 1 más i en su forma polar, que es raíz de 2, e a la i pi cuarto. Espero nadie tenga dudas con eso. Entonces esto va a ser raíz de 2, campo incidente, por e a la i pi cuartos. ¿Eso qué significa? Que el desfase entre la onda incidente y la onda transmitida es pi cuartos. Porque ese es el exponente de esta exponencial compleja, ¿sí? Ese es el ángulo existente entre las magnitudes transmitida e incidente. ¿Se cacha? Lo que quiero decir, acá puse ejemplos súper burdos, pero acá yo ya le estoy dando como la onda transmitida en función de la onda incidente. Ustedes tienen que encontrar la relación a partir de las condiciones de borde y de ahí poder deducir cuáles son los desfases. Pero me importa que se cache como esto, básicamente como encontrar el ángulo y eso es el desfase, el ángulo entre las amplitudes. Eso es todo. Y eso les va a dar el desfase existente. ¿Alguien que no haya cachado eso? Por lo menos yo estoy muy perdido, pero yo creo que hay un problema DIM más que de FI. O sea, No. a ver, ¿te complica ver por qué esto representa el desfase? Claro, ¿y por qué se transforma en raíz de 2 e pi cuarto? Porque, bueno, cuando uno escribe complejos de esta forma, no sé, pues si yo tengo... Ya, el complejo 1 más i es, en este caso, si veo el plano complejo, estoy acá parado en 1 y acá en i, ¿cierto? Entonces acá, como es del catetos 1 y 1, acá hay 45 grados, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto es la hipotenusa de esto?
Sí, ya descarté todo. De lados 1 y 1. Raíz de 2 dicen en ya, el chat. sí. Entonces, cuando uno escribe un complejo de forma polar, uno lo que hace es considerar el radio, por así decirlo, como la hipotenusa, la distancia, la magnitud de ese complejo, y el ángulo que genera respecto al eje real, que en este caso son 45 grados, que es equivalente a pi cuartos. Acá lo que hice fue escribir -1 como de esta forma, y esto viene porque, si ustedes ven acá, nuevamente el plano complejo, y voy a considerar, acá está el -1, yo estoy parado acá. Entonces, si se fijan, la magnitud de esto es 1, es de magnitud 1 porque estoy acostado en el 1, pero el ángulo que tengo son 180 grados, o sea, pi radianes. Entonces, -1 yo lo puedo escribir como e a la i pi, de hecho de ahí sale como esta, si ustedes son igual de ñoños como yo, habrán visto esta ecuación en varios videos de YouTube, de ahí. El 1 más i lo inventé yo, solo para dar un ejemplo de por qué si aparece un ángulo acá, eso se traduce en un desfase. La ecuación más bonita, eso. Voy a responder sus dudas del chat. ¿Recomiendan rehacer controles? Revisa mejor estos ejercicios. Un poco de todo. O sea, igual hay exámenes de ondas en la nube que les puede servir para reforzar lo de las condiciones de borde. Así que para complementar el auxiliar. Además de ondas y circuitos, que otra materia recomiendan repasar. En la guía hay ejercicios de ley de Gauss, así que eso puede darles una idea de qué podríamos preguntar. Y sí, básicamente, apaña a repasar Gauss y Ampère. Yo no le daría énfasis a Ampère. Yo le daría más énfasis a Gauss. Eso, ¿hay alguien que está perdido respecto de lo último? ¿En qué, como, qué exactamente? Como, es que, no sé, ni que, pucha, es que tampoco te puedo ayudar si no me dices bien, pues, como, ¿fue la parte matemática, la parte de qué? O como, Yo creo que como lo del inicio, lo que explicaste desde el inicio, como de como acá, de acá en eh, adelante, o desde acá arriba. no, eso sí lo entendí, lo de eso. A ver, que espérate, esto de, No, no, eso sí lo entendí. Lo de esto de acá, arriba, ya, cuando empezaste con de acá para eso abajo. de lo que pusiste, no, lo de, eso que pusiste, esa flecha azul que decía se devuelve, esa como que ahí no me perdí. Por Ya. ahí, eso, es lo que aparece en la Eh, pantalla. es que va con lag, entonces como tú me decís eso, pero ya lo pasé, entonces por eso hubo ahí Sí, una, igual yo una confusión. expliqué mal. No, no, tranqui, hubo un retardo. Ya, pues, esta es la onda reflejada. Acuérdate que la onda incidente es así y la onda reflejada se propaga en la dirección opuesta. Entonces, por eso es menos kz. Si antes era positivo, ahora es negativo porque se invierte su sentido de propagación. Acuérdate que esto de acá es el vector de propagación y la posición. ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. Entonces, lo que acá estaba planteando es como uno tiene que armar las ondas reflejadas y transmitidas nomás, como armarlas, como dar, de hecho es lo que dice el enunciado, como considerar valores arbitrarios para las amplitudes, y después esas amplitudes uno las encuentra a partir de las condiciones de borde, ¿sí? Tanto para el campo eléctrico como para, en este caso, el campo magnético. Bueno, acá está la intensidad magnética, pero uno lo pasa al campo magnético por la permeabilidad. Entonces, a partir de esas condiciones de borde, uno despeja estos dos valores. Eso es como todo lo que estaba planteando. Como estaba planteando el tema de cómo abordar la guía, que era, y estaba viendo paso por paso. Primero, lo que es determinar el K complejo, se hace con esta ecuación de acá. Luego, ver el tema de las amplitudes de los campos eléctricos
como darse esta amplitud, como construir la onda de campo eléctrico. Construirla me refiero, considerar acá el K transmitido, que se calculó antes, y acá considerar el mismo K, pero en sentido opuesto, y luego con condición de borde, poder despejar, con condición de borde, poder despejar las amplitudes, finalmente. Y lo que estaba mencionando acá, esto de los complejos y todo eso, es porque en una parte de la guía preguntan por el desfase. ¿Cómo determinar el desfase entre las ondas? Que ahí está explicando que uno el desfase lo determina a partir del ángulo existente entre las amplitudes. ¿Sí? Acá yo tengo un número complejo, que es la amplitud de la onda reflejada, que es la misma que la incidente, pero multiplicada por este complejo de aquí, y el ángulo de ese complejo es el desfase entre las ondas reflejadas incidentes. Y acá di como ejemplo un caso hipotético inventado, donde la onda incidente es 1 más i veces, o sea, donde la onda transmitida es 1 más i veces la incidente, ¿cierto? Se tiene esta igualdad de acá. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno ese complejo lo escribe en forma polar, ya que expliqué cómo lo escribí en forma polar, considerando su magnitud y su ángulo. Entonces, considerando la magnitud y el ángulo, uno lo pasa a forma polar, y el ángulo que aparece aquí representa el desfase, en este caso, entre la onda transmitida y entre la onda incidente. No sé si ahí se cachó un poco más. No, sí, sí, sí. Ya, muchas gracias. De nada. Épico. Bueno. Eso, como les digo, me gustaría hacer quizás la P2 de la guía completa, pero son 11 de la noche. Y tengo que hacer una tarea ahora y preparar una presentación para mañana. Así que eso. Está bien, Tommy, muchas gracias. Te pasaste. De nada, espero les Gracias, haya Muchas servido.